Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Lady González, soy alumna del doctorado de Derechos Humanos. Esta es mi actividad número 2. Yo voy a hacer una presentación, un video, en torno al tema que escogimos, o que escogí. Yo escogí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual se me hace muy interesante porque es un documento del cual pues surgen infinidades de tratados más. Este se originó pues el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración marca y es partícipe de una trascendencia pues enorme de los derechos humanos, puesto que pues fue elaborada con la participación de muchos países, tomando en cuenta cada uno de los antecedentes y culturas de cada uno de ellos. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. Este documento pues es un plan de acción que busca proteger los derechos de cualquier persona. Esta pues fue adoptada también como una respuesta a los actos cometidos en la Segunda Guerra Mundial, donde este documento reconoce que los derechos humanos pues son la base de la libertad, de la justicia pues y la paz, ¿no? Este trabajo es bien interesante porque por ejemplo, comenzó en 1946 con un comité. Este comité de redacción, de presentación, fue integrado pues por representantes de una gran diversidad de países, como en su momento mencioné, entre ellos pues Estados Unidos, Líbano y otros países. Este comité de redacción se amplió pues posteriormente para incluir a representantes de Australia, de Chile, de Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, lo que permitió que el documento se beneficiara de aportaciones de los estados, de todas las regiones, de su diversidad de contextos religiosos, políticos, culturales, como pues en su momento también ya había mencionado. Esto es como, fue un tratado fue una declaración que en la que todos los países pues abundaron sobre ello, y que hoy en día pues tiene una importancia trascendental, y que hoy todavía es un documento vivo, un documento activo, por así decirlo, ¿no? Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos pues tiene 30 derechos que pues habla de de derechos que son inalienables, de derechos que no se pueden coartar, de derechos que tienen conexión entre ellos, entre esos mismos, de derechos que no tienen uno no tiene más peso que el otro, que todos son igual de importantes como como el primero, como el segundo y como el tercero. Como dije en su momento, consta de 30 artículos. Esta es bien importante y fue muy relevante porque pues es una declaración que, como dije, también la respetan pues todos los países, además de que pues también algún dato bien interesante es que fue traducida en muchos idiomas, ¿no? Tomando en cuenta pues todos los países que intervinieron en ella, y algunas otras lenguas pues indígenas y demás. Esto fue un parteaguas también, y fue reconocido, e inspiró y marcó un camino para adoptar pues tratados, como en su momento mencioné, que hoy en día pues son aplicados mucho en muchas partes del mundo, y que inclusive estos tratados pues hablan de que la declaración de las que la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues fue una inspiración para los tratados que hoy en día hay, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve este documento? Pues teniendo en cuenta que pues la libertad, la equidad, la paz en el mundo se fundamentan en el reconocimiento de la dignidad que es inherente, los derechos equitativos, inalienables de todos los integrantes de la familia humana, pues también teniendo en cuenta la ignorancia y la falta de aprecio a los derechos humanos, han dado lugar a que existan actos de crueldad que ultrajan la conciencia humana, y que se ha proclamado como la máxima aspiración del ser humano, en el logro del mundo al que algunas personas libres de miedos, libres de carencias, disfruten de una libertad
de expresión y de creencias, ¿no? Considerando que pues los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado la confianza en este documento en el que se garantiza los derechos de las personas sin importar una creencia, sin importar una raza, sin importar la religión, sin importar absolutamente nada, pues estos se han comprometido a respetarlos y a llevarlos a cabo en todo momento. Como dije en su momento, este consta de 30 artículos que pues son muy importantes. Por ejemplo, el artículo número 1, aquí sí me voy a apoyar un poquito en la lectura porque son 30 artículos, dice todos los humanos pues nacen libres e iguales. El artículo 2 que habla de que pues todas las personas son iguales independientemente de la raza, del color, del sexo. El artículo 3 que pues toda persona tiene derecho a la vida, y a vivir en libertad y en seguridad. Y este artículo también a mí sí como que es muy importante porque la dignidad pues es la base de los derechos humanos, ¿no? Entonces las personas pues merecen ser tratadas con un cuidado, precisamente porque pues cada uno tiene un valor intrínseco, ¿no? Entonces también tenemos el artículo 4 que dice que toda persona tiene derecho a no ser sometida a esclavitud, que pues en su momento sí teníamos como algunas épocas en las que sí habían personas que sí servían de esclavos. El artículo 5 que dice que toda persona tiene derecho a no ser torturada, que hoy en día que es impresionante, ¿no? Los actos que se logran evitar con esta declaración universal. El artículo 6 que dice que toda persona tiene derecho a ser reconocida ante la ley. El 7 que habla de que todas las personas pues, somos iguales ante la ley, que de hecho este artículo pues en muchos países pues las mujeres no tenían derecho a voto, ¿no? Y hoy en día ya está este artículo que nos dice que pues, como dije en su momento, pues todos somos iguales. El artículo 8 que dice que todas las personas tienen derecho a pedir justicia si es que se violan los derechos. El artículo 9 que ninguna persona podrá ser detenida arbitrariamente, detenida ni presa ni arrestada. El artículo 10 que toda persona tiene derecho a un juicio justo. El 11 toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad, que esté igual en el sistema donde nos regimos actualmente. Pues bueno, tiene algo muy impresionante, siendo que es un parteaguas también para garantizar la presunción de la inocencia, ¿no? El artículo 12, que toda persona tiene derecho a la intimidad y no a sufrir ataques a su honra. El 13, que toda persona tiene derecho a circular libremente y a salir de su país y regresar a él. El 14, que toda persona tiene derecho a buscar asilo en caso de persecución, que esto también lo hemos visto, siendo que hay personas de otros países que han emigrado a los Estados Unidos, donde aquí vemos que efectivamente sí consagran esta declaración, ¿no? El 15, que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. El 16 habla del derecho a tener una familia, de casarse. El 17 al derecho de la posesión de cualquier propiedad que se adquiera legalmente. La 18 pues habla del libre pensamiento, conciencia y de religión. El 19, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de libre expresión, que hoy en día pues afortunadamente es uno de los consagrados, y cualquier persona que se manifieste pues está en todo el derecho, ¿no? El artículo 20 que tiene derecho a la libertad de la reunión. El 21, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno, acceder a condiciones de igualdad y a las funciones pues públicas, ¿no? El artículo 22, toda persona tiene derecho a la seguridad social. El 23 que habla de que pues toda persona tiene derecho a tener una remuneración del trabajo equitativa, la protección contra el desempleo, al derecho de fundar sindicatos que a mí me parece increíble porque pues garantiza muchos derechos para las personas que pues hoy en día trabajamos, ¿no? El artículo 24 que toda persona tiene derecho al descanso, que este también como que me hizo mucho ruido porque incluso había leído en todo esto que Pérez Cisneros en 1940 dijo que este derecho no debía interpretarse como el derecho a la pereza, sino más bien habla de que este artículo habla de que pues cualquier persona en una jornada laboral pues tiene que tener unos horarios limitados y unas vacaciones pues pagadas porque es parte de este artículo, ¿no?
el artículo 25, que habla de que toda persona tiene a un nivel de vida digno, vivienda, asistencia médica y servicios sociales, que afortunadamente en nuestro país, pues si bien es cierto, no es en su totalidad, sí que lo es, que sí tienen una garantía, ¿no? El artículo 26, que toda persona tiene derecho a la educación. El 27, que toda persona tiene derecho a participar en algún tipo de deporte, cultura, arte y demás. El 28, que dice que toda persona tiene derecho a un orden social internacional, en lo que pues se hagan plenamente efectivos en los derechos pues, contenidos en esta declaración, ¿no? El artículo 29, que toda persona tiene derecho tiene deberes respecto a las demás personas cuyos derechos y libertades pues, se deben proteger, es decir, respetarlos unos a los otros, ¿no? Y el 30, que desde mi perspectiva fue el más importante, dice que pues el 30 nadie puede arrebatarnos estos derechos y libertades, ¿no? Es bien relevante porque marca que todos los que están antes mencionados, como en su momento dije, están conectados, tienen la misma importancia y deben ser garantizados y cumplidos, no más que otros, no menos que otros, todos en igualdad. Entonces, esta declaración es bien importante, es muy es un parteaguas, ¿no? Como en su momento dije, pues para poder garantizar muchas de las cosas. Esta es mi exposición, espero que le haya agradado. Buenas noches.